Queridos amigos, solamente el saber que puedo transmitir un poquito de luz o de ternura o de Espíritu Santo, eso me da una satisfacción tan grande que es lo que me inspira para preparar estas charlas con todo el cariño del mundo. Y quiero decirte, a ti que me escuchas, que estamos unidos en algo mucho más profundo que la carne y la sangre, mucho más profundo que la proximidad del lugar en el que podamos estar. Estamos unidos en el Espíritu. Y esto es tan real y tan precioso y tan bonito que, por ejemplo, cuando yo leo las obras de San Juan de la Cruz o de otros santos, es que les siento a mi lado y sé que ellos están ahí para mí. Pues yo que también quiero estar ahora y en este momento para ti. Y hablarte de algo precioso y maravilloso como es la historia del Éxodo, que se escribió pues aproximadamente en el siglo VI a.C. Los sucesos que se relatan en el libro del Éxodo ocurrieron más o menos en el siglo XIV. O sea que desde el siglo XIV hasta el siglo VI a.C. pasaron 8 siglos. Y en este tiempo pues hubo un proceso de transmisión oral, de poner las cosas por escrito y al final la edición que ocurrió, como os digo, más o menos en el siglo VI, ¿no? La cuestión es, ¿por qué se transmitieron estas historias? ¿Y por qué en el siglo VI hubo un autor que vamos a llamar, para entendernos, el sacerdote, para entendernos, quiso escribir todas estas cosas? Y la razón es importante. No es únicamente para entretener, o para amenizar, o para instruir, para que la gente pueda leer y pueda tener algo que comentar. Eso sería la motivación más superficial. Realmente lo que estos autores hicieron era nutrir espiritualmente al pueblo de Dios, darle una identidad, recordarle su misión, su llamada, su vocación. Y en lugar de darles una charla, una predicación sobre la vocación o sobre el Dios de sus padres, nada mejor que transmitirles la historia, lo que ocurrió, cómo Dios les salvó de Egipto, cómo Dios les llevó a través del desierto, para que entiendan que ellos son ese pueblo. Por tanto, estas historias son fundantes, son esenciales, son el eje, son la columna vertebral de la vida y de la identidad del pueblo de Israel. Pero lo interesante es que si esto es cierto para el pueblo de Israel, también es cierto para el nuevo Israel, que somos tú y yo. Hay gente que dice que entiende muy bien el Nuevo Testamento, que entiende muy bien los Evangelios, pero que el Antiguo Testamento pues es raro, es extraño, y que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios así como muy severo, muy justiciero, y que se les cae de las manos. Yo eso lo entiendo, lo puedo entender. Por eso es tan importante que la riqueza tan maravillosa que está aquí en el Antiguo Testamento la podamos apreciar y la podamos saborear. Y eso es lo que yo con toda humildad y con todo cariño quiero hacer ahora. Y quiero transmitiros estas historias porque se cumplen en Jesús, como veremos. Es importante, y ya con esto quiero también un poco avanzar algo que diré más adelante, que entendamos que la Biblia tiene varios niveles de lectura. Los antiguos decían varios sentidos.
varios niveles de lectura. Un sentido es el sentido literal, es decir, lo que se nos dice. Y que, bueno, pues si lo entendemos, pues a eso se refiere el sentido literal. Pues que hubo unas plagas en Egipto, o que la zarza estaba ardiendo. Bueno, pues el sentido literal. Pero aparte de este sentido literal hay otros sentidos, como el sentido moral, el sentido tipológico y el sentido también místico o también espiritual. Es decir, que hay como niveles de profundidad. Y por eso los grandes padres de la Iglesia, a la hora de hacer la interpretación o exégesis de la Biblia, no se quedaban en el puro literalismo, en el puro sentido literal del texto, sino que también explotaban y contemplaban y disfrutaban de los sentidos más profundos, los sentidos más espirituales. Y eso es lo que yo también quiero hacer hoy. Voy a comenzar leyendo un texto del libro del Éxodo, que dice, capítulo 2, versículo 23. Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí se nos habla, por tanto, de un pueblo que está oprimido, de un pueblo que está sufriendo, del pueblo de Israel que está en Egipto y que está sufriendo. En anteriores charlas hemos hablado de la esclavitud, de la alienación, de la opresión. Aquí se nos habla de que el pueblo de Israel está oprimido en Egipto. Egipto es un lugar, un país, pero también tiene un significado profundo, más allá del literal. ¿Qué significa en la Biblia Egipto? Pues, como veremos, Egipto representa la abundancia y también representa la salvación. ¿Salvación de qué? Bueno, pues del hambre. Cuando en el resto de los países había hambre, todo el mundo sabía que en Egipto había abundancia. Y la razón es por el milagro del Nilo. Egipto es el milagro del Nilo. El Nilo, con sus crecidas regulares, pues a las márgenes del río, pues se produce un limo fertilísimo que hace que crezcan pues abundantes cosechas de trigo, que se acumulan, se guardan, y cuando la gente pues no tiene que comer, pues va a Egipto, pagando, por supuesto, y a veces pagando un precio muy caro. Egipto, como digo, promete la salvación, pero luego a la larga te atrapa y te esclaviza. Como decía antes, la Biblia, aparte o un poco más profundo del sentido literal, tiene también un sentido espiritual. Por eso, en este momento, tú y yo nos tenemos que preguntar, ¿cuál es mi Egipto? ¿Cuál es mi Egipto? Es decir, cuando yo quiero salvación, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Porque si hay algo cierto, es que tú y yo necesitamos salvación. ¿Salvación de qué? Pues del aburrimiento, del vacío. Necesitamos algo que nos llene, algo que nos haga sentir importantes, algo que nos haga sentir felices. Y entonces, pues vamos a Egipto. Y cada uno tiene el suyo. Y para algunas personas el Egipto puede ser una relación, ¿no? Espero que mi novio o mi novia, mi marido o mi mujer, pues me llenen, sean la media naranja, me den la plenitud, la felicidad, eso que busco.
Y está muy bien. Y está muy bien. Pero Egipto, que promete la salvación, después se convierte también en el lugar donde estás atrapado. Y el faraón, el rey de Egipto, el señor de Egipto, que representa pues este país, se convierte en tu tirano. Me pregunto si tu Egipto también se ha convertido o está convertido en el lugar donde te sientes oprimido. Y si el faraón, que al principio te decía, ven aquí, que ya verás, todos tus problemas se van a resolver, pues ahora realmente es aquel que te oprime. Puede ser una relación, puede ser el trabajo. Yo recuerdo una persona que me contaba cómo para él el trabajo era lo más importante de su vida, ¿no? Se dedicaba no solamente al trabajo en las horas regulares, sino también echaba horas extras, vacaciones, sin límite. Y yo le dije, bueno, pero ¿no te parece que es demasiado? ¿No? ¿No te parece que sería bueno también dedicarte a otras cosas? Y me dice, no puedo. Es demasiado importante para mí. Lo he puesto todo, exactamente, lo he puesto todo en el trabajo. Pero como el faraón, pues al faraón no le importan los israelitas ni los esclavos, pues tampoco a la compañía en la que trabajaba este amigo mío le importaba a nadie. Y cuando este señor pues sobró, pues sencillamente le bajaron de la posición en la que ocupaba una posición importante a una posición mucho menos relevante, ¿no? Y allí este hombre experimentó pues eso, la decepción, y que en definitiva pues no eres nadie, ¿no? Egipto. Si como los israelitas experimentas en Egipto el peso de la servidumbre, yo te diría que eres afortunado. Yo te diría que tienes suerte. En uno de los libros que he leído se dice, es interesante esta frase, que el infierno no es sufrir. El infierno es no darte ni siquiera cuenta de que estás perdido. En inglés voy a intentar decirlo. Hell is not even know that you are lost. Estar en el infierno es estar perdido sin siquiera saber que estás perdido. Por tanto, cuando uno sufre a estos niveles profundos, uno despierta y por lo menos se da cuenta, estoy perdido. Por eso, en el camino espiritual, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la ansiedad, curiosamente, son nuestros mejores aliados. Y en otro orden de cosas, o en otro camino espiritual, en el budismo, pues la revelación que tiene el Buda, a la hora de transmitirla, la comunica en las cuatro verdades nobles. 4 verdades nobles. Y la primera es, la vida es sufrimiento. Que uno puede decir, bueno, pues esto hasta un tonto lo sabe. Bueno, pues un tonto los puede saber, pero para el Buda esta es una verdad, y una verdad noble. Es decir, el principio de la liberación es la aceptación, el darse cuenta, el profundo reconocimiento que la vida no es Disneylandia, que la vida no es un parque de atracciones, que la vida no es un juego, es sufrimiento. Entonces esto te moviliza y buscas una solución, lo mismo que el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Nada, aparentemente, porque nada podía hacer, pero en realidad hizo algo, clamar, quejarse, angustiarse, gritar, clamar.
Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, si tú estás en esta situación, permíteme, y que no te parezca mal, permíteme que te felicite, porque es el comienzo de la liberación, el comienzo de la salvación. Darte cuenta de que algo no va bien, de que mi vida, que yo la imaginaba, pues que ¿por qué no? ¿Por qué no iba a ir bien? ¿Por qué no iba a ser feliz? Si lo tengo todo. Sin embargo, tu Egipto, pues te ha traído también tu faraón, y con tu faraón te viene también tu esclavitud. Y no te preocupes, porque hay solución, hay liberación. Clama, clama. Lo mismo que el pueblo de Israel clamó. Y entonces Dios, movido por su compasión, por su misericordia, se determina y se decide a salvar al pueblo. Y para eso Él siempre busca instrumentos. Y buscó a un instrumento muy concreto, muy particular, Moisés, el salvado de las aguas. Y en el capítulo 3 del libro del Éxodo hay un encuentro precioso, precioso, entre Dios y Moisés, que me vais a permitir que lo lea. Dice que Moisés era un pastor del rebaño de Jetró, su suegro. Y entonces en una ocasión pues vio que había una zarza que estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía. Y entonces se dijo a Moisés, voy a acercarme para ver ese extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Entonces, cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios le dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Este es un texto, un episodio muy bonito que me gustaría pues compartir y comentar con vosotros. Como digo, pues en la Biblia está primero el sentido literal. Y uno se puede decir, pues estas son historietas, ¿no? Para niños, historietas para no dormir, ¿no? Que Dios apareció en una zarza. Pero aparte de, como digo, del sentido puramente literal, hay un sentido tipológico y un sentido místico, que es precioso. Y es lo que simboliza cada realidad. Lo que simboliza la zarza y lo que simboliza también el fuego. Aquí tenemos dos realidades, ¿no? Una zarza, que es una expresión de humildad. Es un arbusto, ni siquiera un árbol decente, ¿no? Un arbusto. Y en este arbusto, en una zarza, habita un fuego. La zarza representa lo humilde, representa el pueblo de Israel, en su humildad, en su debilidad. También representa María, humilde, y también representa la humanidad de Jesús. También la Iglesia se puede ver representada en el arbusto, en la zarza, y también nosotros, también tú y también yo. Y lo precioso y lo maravilloso es que en este arbusto se va a hacer presente un fuego, que es la expresión de la divinidad. En el libro del Éxodo también se nos dice que Dios caminaba con el pueblo de Israel durante el día como una columna de nube y durante la noche como una columna de fuego. Y que también Dios bajó al monte Sinaí como fuego. O sea, Dios es fuego, unido a la debilidad de nuestra condición humana, a la debilidad del arbusto, de la zarza. También qué bonito aquí se nos dice cómo Dios le dice a Moisés, el terreno que pisas es santo, descálzate. Esto nos indica
que cuando nos acercamos a la divinidad, cuando nos acercamos a Dios, sentimos algo así que se llama temor. Pero no es miedo. Es algo profundamente distinto del terror ante algo peligroso. Es un sentido de reverencia profunda ante la divinidad, que podemos entenderlo como el santo temor de Dios. Es un don del Espíritu Santo y es hermoso y es precioso, que nos hace recogernos, que nos hace agachar la cabeza, que nos hace adorar, que nos hace sentirnos humildes. Esta humildad es hermosa, el Señor le gusta, y es ahí donde el Señor va a habitar. Por eso yo te invito que en tu oración pues sientas también, o te permitas sentir, ¿no?, este santo temor de Dios. Por eso cuando vamos a las iglesias, pues casi espontáneamente cuando entramos bajamos la voz o callamos. Cuando nos acercamos al Santísimo, pues hacemos una reverencia, una genuflexión. Es un sentimiento profundo de respeto, de veneración, de adoración. Después sigue la conversación entre Dios y Moisés. Y Moisés, muy interesante, muy inteligente, le dice a Dios: mira, si voy a ir a los israelitas, ellos me van a decir, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Cuando ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les he de responder? Entonces Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así les dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Bueno, pues este episodio es de una importancia radical y absoluta. Es la revelación del nombre de Dios. La revelación del nombre de Dios. Para los antiguos, el nombre es tan importante como aquello que significa, como la persona. Por tanto, el nombre de una persona tiene una máxima importancia. Yo cuando llegué aquí a Hong Kong me sorprendió porque la gente de aquí pues tiene el nombre en chino, pero luego aparte del nombre chino tiene otro nombre en inglés y se ponen los nombres más raros, más extraños, nombres muy curiosos y que incluso se los cambian, ¿no? Yo me acuerdo que una de mis alumnas pues se llamaba, no me acuerdo el nombre chino, pero el nombre en inglés Fish, que significa pez. Fish. Y dije, pero ¿cómo te puedes llamar así? Bueno, pues Fish. Y nombres de esos raros, Cristal, nombres muy extraños, ¿no? Pero como digo, para los israelitas de ninguna manera. El nombre es muy importante. Por eso Moisés quiere saber cuál es el nombre de su Dios. ¿Cuál es el nombre de su Dios? ¿Qué le responde Dios? La primera respuesta es: yo soy el que soy. Aparentemente es una respuesta como que déjame en paz o no me preguntes. Yo soy el que soy. Como que no quiere revelarle su nombre, ¿no? Pero luego después, a continuación, Dios le dice: yo soy. Este yo soy en hebreo es el nombre de Yahvé, tan conocido para todos, Yahvé. Es de inmensa importancia. Yahvé es un nombre sagrado, por eso los hebreos no lo pueden pronunciar. Por respeto, por veneración, por adoración. Solamente lo puede pronunciar el sumo sacerdote una vez al año, en la fiesta de Yom Kippur, cuando entraba en el Sancta Sanctorum, en el Santo de los Santos, y allí pronunciaba el nombre de Yahvé. En el resto de las ocasiones utilizaban pequeñas variaciones, como Jehová, como Adonai, como El Shaddai,
o incluso la presencia, o el pasivo divino. O sea, maneras diferentes de referirse a Dios que todo el mundo entiende, pero sin utilizar el gran nombre de Yahvé, que en griego se llama tetragrámaton, 4 letras. Es inmensamente, queridos amigos, inmensamente interesante darnos cuenta de que la revelación del nombre de Yahvé empieza aquí, en el libro del Éxodo, cuando Dios le transmite a Moisés, yo soy, pero la consumación del nombre y la realidad de Yahvé es en Jesús. Por eso Jesús, sobre todo en el Evangelio de San Juan, utiliza con toda la intención, con todo el propósito, expresiones del tipo yo soy. En el capítulo 8, versículo 28, dice, cuando elevéis al Hijo del Hombre sobre la tierra, entonces sabréis que yo soy. Hay una alusión inequívoca, cierta, absoluta, al nombre de Yahvé. Sabréis que yo soy. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva. Imaginaos algo así, como que cuando Dios y Moisés están hablando en el episodio de la zarza, cuando están hablando, ¿no? Pues ocurriese algo parecido a como cuando nosotros hablamos por teléfono, ¿no? Estamos hablando por teléfono y de repente se rompe la conexión y te quedas con la frase a medias, ¿no? Te quiero decir que mañana nos vamos a ver, pero ni le has dicho dónde ni cuándo. Entonces, pues esperas un rato y vuelves a reanudar la conversación y dices, mira, te quiero decir que mañana nos vamos a ver en tal sitio a tal hora. Entonces la conversación se reanuda y todo se aclara, ¿no? Bueno, pues algo así ocurrió con Dios y Moisés. Dios le dice a Moisés, yo soy, pero bueno, ¿y qué eres? Pues no lo acabo de decir, se rompió la conexión. Y en Jesús, esa conexión se reanudó. Yo soy, ¿quién eres tú? Yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. ¿Qué más podemos decir, queridos amigos? ¿Qué más podemos decir? Por eso la revelación, los antiguos decían, es gradual. Es como correr las cortinas. Aquí hay unas cortinas. Y las cortinas se van corriendo poquito a poco. Y al principio se muestra algo, pero aún hay mucho oculto. Por eso Dios se manifiesta a Moisés, que no se atreve a mirar a Dios, no se atreve a mirar el rostro porque es terrible. Por eso tiene que ocultarse. Y Dios se manifiesta a Moisés un poquito. Le dice, yo soy. Y queriéndole decir, yo voy a estar contigo, yo voy a estar presente, yo voy a estar a tu lado. Yo soy quiere decir, no, puedes contar conmigo. Mi presencia se te asegura. Pero ahí se acaba todo, no se dice más. Y en el Señor Jesús, el yo soy se completa. La conversación se reanuda, ya hay cobertura, ya se puede hablar. Y el Señor te dice, yo soy el que va a estar contigo siempre porque te quiero. Yo soy el pan de vida.
yo soy la luz. Yo soy lo que tú necesitas para vivir. Yo soy tu amado, tu Señor, tu Salvador. Que el Señor te bendiga.